Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos en nuestro programa ¿Cuál Camino Extravaganza Comunicaciones? Somos una gran familia. Me presento nuevamente, soy el pastor Alfredo Cortés Romero, pastor principal en el Centro de Fe, Esperanza y Amor en la colonia Miguel Hidalgo. Estamos ahí en la calle Héroes de Puebla, 5826, entre 15 y 16 de septiembre en esta bella ciudad de Puebla. Agradecemos a Dios y a los hermanos, a los pastores Escudero por esta invitación, la confianza que nos tienen para poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, pues sin más preámbulos quiero pasar al tema. Obviamente vamos a abrir la escritura, la bendita palabra de Dios, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 46. La bendita palabra del Señor dice de la siguiente manera: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero leerlo nuevamente. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El tema que vamos a desarrollar en esta tarde es la perseverancia. La perseverancia es una cualidad que, amados hermanos, amigos, tenemos que aprender a desarrollar. Regularmente somos personas inconstantes. El ser humano es una persona por naturaleza inconstante. Me gustaría que pudieras evaluar, hacer una anotación acerca de todas aquellas cosas que has empezado a realizar. Algún trabajo, alguna labor, dentro o fuera de la iglesia, en tu familia, en tu casa. ¿Y cuántas de esas labores, esas tareas, amado hermano, amigo, que me escuchas, que me estás viendo, no hemos podido concluir, no hemos podido llevar a cabo en su totalidad? Y esto es precisamente porque no hemos aprendido de la importancia de la perseverancia. En el transcurso, en el camino del plan y la idea que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida hacia la conclusión de ella, ese transcurso siempre va a estar lleno de dificultades, de adversidades. Pero la perseverancia en Dios, la perseverancia en ese plan y en ese propósito nos va a llevar a la culminación de ello, y de esa manera pudiéramos ver milagros, maravillas. Vamos a ver cosas sorprendentes de parte de Dios. La Biblia nos habla acerca de la iglesia. La iglesia tuvo que aprender a permanecer, tuvo que aprender a perseverar. Ustedes y yo sabemos la encomienda que Jesucristo nuestro Señor le hizo a la iglesia, le hizo a aquellos discípulos, aquellos primeros discípulos, en el tiempo que Jesús estuvo con ellos durante los 3 años y medio de su ministerio. Ellos estuvieron permaneciendo, estuvieron trabajando, estuvieron haciendo la obra de Dios porque Jesucristo estaba ahí. Pero Jesucristo murió. Pero también nos dice la Escritura, y lo creemos todos, que Él resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó, Él les dio una palabra ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, le dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue la encomienda que Jesucristo le dio a ellos. Pero ahora ellos tenían que hacerlo, vamos a decirlo así, entre comillas, solos. Jesucristo ya no iba a estar visiblemente para ellos, aunque ellos sabían y lo podían sentir en su alma, en su espíritu, que Dios estaba ahí con ellos, como Él mismo lo prometió en Mateo capítulo 28, donde le dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de esta promesa o de esta palabra que Él les dio, la Escritura nos enseña que la iglesia, ¿verdad? La iglesia que en ese momento se empezó a conformar con 120 personas. Dice la palabra que ellos estaban congregándose en un lugar llamado el aposento alto. Y en este aposento alto, estas 120 personas, la Biblia nos dice claramente que permanecían y perseveraban en la oración y en el ruego junto con las mujeres. Era la perseverancia, era la continuidad de estar orando, de estar clamando. Y, amado hermano, yo me pregunto, ¿qué era lo que ellos oraban? ¿Qué era lo que ellos pedían? ¿Qué era lo que ellos estaban insistiendo? Y día con día, aunque no veían nada en ese momento, era recibir la promesa del Padre, la promesa de Dios, la visitación del Espíritu Santo. Era lo que ellos estaban esperando, lo que ellos estaban clamando. Y así era, día con día,
A lo mejor no veían nada en lo absoluto, a lo mejor sentían algo especial, o a lo mejor no lo sentían, porque quiero decirte algo. No es de lo que sentimos, no es de lo que vemos, porque dice la Escritura que andamos por fe y no andamos por vista. No andamos por sentimiento, no andamos por emociones, andamos por convicción, que lo que Dios prometió, que lo que Dios nos dijo, que lo que Dios nos habló, se va a cumplir tarde que temprano. Por eso es importante perseverar, no desmayar. Dice la Escritura que sin duda cegaremos, si no desmayamos. Así que los 120 continuaron orando, clamando, rogando con la promesa, hasta que dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, amado hermano, aquí es donde vemos que la perseverancia llevó a la iglesia de aquel momento, a esos 120, a poder recibir la promesa de Dios. Y dicho sea de paso, en este ejemplo de la venida del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, amigo, tú que me estás viendo, ¿cuántos de ustedes han sido ya llenos del Espíritu Santo? Sí, tal vez nos entregamos a Jesucristo nuestro Señor, y te felicito por ello, porque con esta decisión tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Tal vez ya tomaste la decisión de bautizarte, lo cual también te felicito, porque la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿qué de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué de pedir esa promesa de Dios que es para todos y para la actualidad? Tenemos que perseverar también, pedir a Dios, hasta que esa promesa llegue a nuestra vida, porque entonces la Escritura nos dice que recibiremos poder de Dios. ¿Para qué? Para testificar, para hablarle a nuestra familia, para hablarle a la gente, para hablar de ese Dios vivo, ese Dios poderoso en el cual tú y yo creemos. Y esto solamente se va a lograr a través de la perseverancia. Así que yo te animo a que esa experiencia que los discípulos de aquel entonces en la perseverancia obtuvieron a través de la oración, el ruego, tú también lo puedas hacer, y esto va a traer un cambio, una transformación a tu vida. Los 120 después de esta experiencia no fueron los mismos. La Escritura nos dice, adelantando un poco, que después de ahí Pedro predicó su primer sermón, y después de haber predicado su primer sermón, 3,000 se convirtieron a Cristo. Imagínate, amigo, hermano, es por la perseverancia que la iglesia tuvo en ese tiempo. Y la iglesia continuó, la iglesia siguió, como acabamos de leer en el pasaje que nos atañe en esta mañana, en esta enseñanza, Hechos 2:46, que la iglesia, dice aquí la palabra, perseveraban unánimes. Qué bueno es que tú puedas perseverar. Qué bueno que tú como padre de familia, qué bueno tú como líder, qué bueno tú como discípulo, como pastor puedas perseverar. Pero qué hermoso es cuando todos aquellos que son parte de nuestra familia, todos aquellos que son parte de nuestro ministerio, todos aquellos que son parte de nuestra vida, puedan aprender a permanecer, a perseverar unánimes, en un mismo sentir. Que cuando haya un plan, cuando haya una meta, cuando haya un propósito que hemos nosotros hablado, que hemos compartido con la gente, con nuestra familia, con nuestra congregación, con la gente que estábamos trabajando en la reunión familiar, en la célula, que todos podamos tener el mismo sentir y que podamos permanecer y estar trabajando y estar luchando hasta poder obtener el resultado, el que hemos estado pensando y creyendo que ha venido de parte de la inspiración de Dios. La iglesia, obviamente, para poder continuar con su trabajo, con su labor, siempre se encontró con diferentes circunstancias, siempre se encontró con diferentes problemas, y uno de los problemas que yo visualizo en la Escritura, que me llama mucho la atención, es como cuando la iglesia empezó a ser perseguida. Porque, hermano, es inevitable que de la visión, del propósito, de la meta que Dios ha puesto en nuestro corazón, a la conclusión de ella, vamos a tener diferentes adversidades, problemas, circunstancias adversas. Pero la Escritura nos enseña en Santiago que no nos sorprenda el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese.
Al contrario, dice la Escritura, que podamos nosotros perseverar, dice, y que nos gocemos y nos alegremos cuando pasemos por diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Así que yo te animo, yo te insto a que no te desalientes, a que no desmayes, que te esfuerces, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Le comentaba, la iglesia pasó por momentos de adversidad, la iglesia empezó a ser perseguida, la iglesia empezó a ser asolada por los religiosos de aquel entonces. Y la Biblia dice que uno de los discípulos, ¿verdad?, fue muerto a espada. Y después, como esto agradó a los religiosos, a la gente de aquel entonces, se procedió a prender a Pedro y matarlo. Y dice la Escritura que Pedro fue apresado. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los discípulos después de ver que su líder, el que estaba al frente de la obra, que era Pedro, había sido apresado? ¿Se desmoralizaron? ¿Se desmotivaron? ¿Renunciaron? ¿Dejaron de hablar? No, dice la Escritura que se reunieron en una casa. Y ahí estaban en oración y en ruego. Ahí perseverando en oración y en ruego. ¿Y cuál era la oración, amado hermano? ¿Qué pedían? ¿Qué clamaban a Dios? Que fuera liberado, que fuera sacado de esa cárcel, que no fuera muerto. Puedo pensar que ellos postrados, llorando, clamando al que le podía librar de la muerte, que es el Dios Todopoderoso, estaban en una oración insistente, la oración que prevalece, la oración de perseverancia. Y la Biblia nos dice claramente, amado hermano, que Pedro estaba ahí en la cárcel, ahí estaba dormido con 2 guardias a sus lados, encadenado. Yo no sé si tú pudieras dormir al lado de 2 personas extrañas, ¿verdad? Y luego en una cárcel y luego con cadenas y sabiendo que están a punto de matarte. Pero Pedro confiaba en Dios. Tenía la paz de Dios. Y esta paz, ¿sabes también por qué le venía? Por la oración del pueblo. Porque el pueblo estaba perseverando en oración para que él fuera liberado. Tal vez una de sus oraciones era: Señor, dale paz, dale tranquilidad a Pedro, que no se desespere, que no se desmoralice, que siga adelante, porque Pedro era humano al igual que tú, al igual que yo. Y sentimientos y emoción y temores pueden venir a nuestra vida, pero es decisión nuestra si nos dejamos envolver por todo aquello o perseveramos en la confianza, en la promesa que Dios nos ha hecho. Y la Biblia nos dice que un ángel se apareció en la cárcel donde estaba Pedro, encadenado, y lo único que hizo el ángel fue tocarle el brazo, el hombro, le tocó el hombro ahí. Y dice que al momento Pedro se despertó, se puso sus sandalias, las cadenas se cayeron de sus manos y fue siguiendo al ángel. Y la Biblia dice que Pedro pensaba que veía una visión, pero qué bueno que iba siguiendo al ángel, lo iba siguiendo. Y cuando llegaron a una puerta, se abrió la primera puerta, se abrió la segunda puerta, la tercera puerta, y ya cuando estaban en la calle, el ángel desapareció y Pedro se dio cuenta que el Señor había enviado a su ángel para liberarle. ¿Y todo esto por qué, hermano? Porque la iglesia estaba perseverando en oración y en ruego por la liberación de Pedro. Así que, amado hermano, yo te motivo a que no desmayes, a que no te desesperes. Dice la Escritura ahí en el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Tal vez ahorita te encuentras en ese pozo, desesperado, porque las cosas no se dan, porque la economía no se da como tú quisieras, porque un hijo no ha entendido, porque hay una situación de enfermedad. La Biblia dice, se inclinó a mí, oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Amado hermano, persevera en la palabra. Persevera, no dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Aunque la situación cada vez se haga cada vez más tensa o difícil, confía en Dios. Confía en Dios. Él dice en su palabra que el que en el Señor confía no será avergonzado jamás. Y yo creo firmemente que eso va a pasar en tu vida. No serás avergonzado. Se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Yo cuando escucho esta frase, esta palabra, lodo cenagoso, es un lugar donde se resbala la gente, donde cae en el fango, donde se ensucia. Puede ser posible, hermano, que te has resbalado. La Escritura claramente nos dice en Hebreos capítulo 2, es necesario, por tanto, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y muchas veces por descuido, por un momento de carnalidad, de debilidad en nuestra vida, nos hemos resbalado y tal vez hemos caído en el fango y ahí estamos, pero no te quedes ahí. Yo escuché una ocasión de una anécdota de un corredor, de un maratonista. Y este maratonista tenía todos los perfiles para ganar la carrera. Pero cuenta la historia que él iba corriendo en primer sitio, y antes de llegar, unos metros antes de llegar a la meta, cuenta la historia que este corredor se tropezó y se cayó. La gente ya estaba ovacionando su triunfo, pero él se cayó. Y cuando él se cae, se lastima las rodillas, se lastima el brazo, y por más que trata de levantarse, no puede hacerlo. Pero una persona en el público, mirando la circunstancia, la situación, no sabemos cómo vence los obstáculos de seguridad, llega a la pista, se acerca a la persona, a este corredor, lo trata de levantarlo, lo esfuerza para levantarlo, lo apoya con su brazo, y cuenta esta historia que paso a paso, muy lentamente, pero este corredor llegó a la meta. En último lugar, pero finalmente llegó. Y este hombre que le ayudó, le dijo: hijo, no te preocupes. Lo importante es que llegaste a la meta. Este hombre era su padre. Amado hermano y amigo, tal vez te has caído, tal vez has estado en el lodo cenagoso, pero el Padre Celestial, el Padre de las luces, el Dios eterno, está contigo para ayudarte. Él dice: yo soy tu Dios que te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que levántate. Dice la palabra que Él nos hace sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego pone nuestros pies sobre la peña. Y la peña, tú sabes, la roca es Cristo. Puso nuestros pies sobre la peña, enderezó nuestros pasos y luego puso en nuestra boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y confiarán y temerán a Jehová. Ahí está la clave. Estos versículos yo lo defino como la perseverancia en activo. Que a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia y de la dificultad, se puede lograr las cosas con la ayuda del Dios Todopoderoso. Así que, así como la iglesia perseveró, unánime, como dice la palabra, cada día. Es importante esta palabra, cada día. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? No te afanes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. No te preocupes por el mañana. El día de hoy, Dios está contigo. Y el día de mañana también lo estará. Así que no temas. Ellos perseveraban cada día, así que cada día a buscar a Dios, cada día a servir al Señor, cada día a honrar a Dios, cada día a hacer la voluntad de Dios, cada día, aunque otros desmayen, aunque otros se retrasen, aunque otros se queden atrás, tú permanece, tú sigue adelante, tú confía en que Dios que te llamó no te va a dejar, no te va a desamparar. Dice la palabra, inclusive, que cuando pensamos que el Dios está lejos de nosotros, es cuando más cerca se encuentra. Así que ánimo, ánimo. Y como dice la Escritura, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque sin duda cegaremos si no desmayamos. Así que, amado hermano, yo quiero hacer una oración por ti. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu trabajo. Así que pide la dirección de Dios, y una vez que el Señor te da el propósito y la dirección, a echarle ganas, hermano, a esforzarte, a ser valiente, a enfrentar día con día las adversidades, que Dios te dará el entendimiento para que tú vayas pasando una a una cada de esas dificultades o situaciones. Lo creo firmemente, que Dios va a hacer algo especial. Así que sea el trabajo,
sea una situación familiar, sea un problema con un hijo, sea un problema de enfermedad, haz lo propio que el Señor hará todo lo demás. Así que yo quiero orar y bendecir tu vida. Bendito Dios, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Yo bendigo la vida de todos y cada uno de mis hermanos y amigos que están mirando este video, Señor, este programa. ¿Cuál camino extravaganza? Yo declaro que la bendición de Dios es sobre ellos. Que la bendición de la perseverancia, Señor, será sobre sus vidas, que ellos aprenderán, ellos continuarán con el plan y el propósito. Te ruego por aquellos pastores, por aquellos líderes, por aquellos padres de familia, por aquella ama de casa, por aquella madre soltera, por aquel joven que es huérfano, aquella persona que pareciera ser que nadie está a su lado para motivarle o para ayudarle, que ellos puedan confiar en ti, que ellos puedan, Señor, seguir adelante y no desmayar, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Creo firmemente, Dios mío, que así como la iglesia aprendió a perseverar y fue, Señor, un impacto de tal manera que de la iglesia se decía, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Que esto pueda decirse de la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están viendo, Señor mi Dios, esta enseñanza. Que podamos trastornar nuestro entorno, trastornar, Señor, en el buen sentido de la palabra, para bien, Señor, nuestras congregaciones, aquellas reuniones de hogar, aquellos negocios. Y, Señor, te alabo, Padre mío, porque sé que esto será así. Porque tu palabra nunca volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tu bendita y santa palabra ha sido enviada, Dios. Te doy todas las gracias, porque sé que la buena obra que has empezado en todos y cada uno de mis hermanos y amigos, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y como dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tantas gracias te doy por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amado hermano, adelante, tú puedes a perseverar.